El grupo que presenta el siguiente trabajo eligió como noticia jurídicamente relevante la situación de los argentinos varados en el extranjero. Para Amnistía Internacional, Argentina viola los derechos humanos al dejar ciudadanos varados en el exterior. La directora ejecutiva de la organización sostuvo que nadie puede hacerte firmar nada para renunciar a tus derechos. La organización global le reclamó al gobierno información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acortar el cupo de personas que pueden ingresar al país y consideró que el gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos. Empezamos a recibir denuncias de gente varada, duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones, aseguró la directora ejecutiva de la Amnistía Internacional Argentina. Ante la situación, Amnistía realizó un pedido de información a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Cancillería para poder conocer los detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas. En el comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la decisión administrativa 643/2021, se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso al territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentran en el exterior, a través de vuelos de pasajeros con el objetivo de prevenir el ingreso de casos de la variante Delta de COVID-19. De acuerdo con la información oficial, al menos 10.000 personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas, enfatizó. Belsky insistió en que no se habla de abandono, hablamos de violación de los derechos humanos, que es lo que está pasando con esto. Se están violando el derecho de información a información de las personas y el tipo de restricción que puede tomar el Estado. En este marco, Belsky señaló: a más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19. Me parece. Es como uno puede pasar. Es como uno puede pasar teniendo dos hijos chiquitos. Es indignante. Es indignante, es innecesario, porque no hay ningún motivo que no nos puedan retener. Tenemos un PCR gratuito que nos está esperando del otro lado. Todos acá tienen el PCR negativo, con la cantidad de límites de horarios, con todo lo que exige la ley argentina. Hicimos la declaración jurada. No hay un porqué, no hay un porqué, no existe. Finalmente, la organización recordó que las autoridades deben garantizar que las excepciones que establezcan en relación con la prohibición del ingreso al territorio nacional con el fin de atender circunstancias de extrema necesidad garanticen el respeto por la unidad familiar y el interés superior del niño en todo momento y no resulten en la negación de ningún derecho, en particular del derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia. El pedido de información que realizó la Amnistía se lleva adelante en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la reciente Ley de Acceso a la Información. La Constitución Nacional sostiene en su artículo 14 que todos los habitantes de la nación gozan de derechos conformes a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entre ellos se encuentra el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. En el artículo 75, inciso 22, la Constitución Nacional sostiene que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados con las demás naciones. En las condiciones de su vigencia, estos tratados tendrán jerarquía constitucional, no derogarán algún artículo de la primera parte de esta Constitución y en entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, inciso 1, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Ley 27.275 de acceso a la información pública establece el derecho de acceso a la información pública para la promoción de la participación ciudadana y la transparencia de la gestión, comprendiendo la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información de los poderes que conforman el Estado Nacional. En su artículo 11 establece que toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles, pero el plazo se puede prorrogar en forma excepcional por otros 15 días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. Frente a estas decisiones, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Compañías Aéreas en Argentina explicó que el Gobierno Nacional en el mes de julio estableció un cupo máximo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al territorio por vía aérea. Expresa que no hay una explicación racional, que el transporte aéreo ha demostrado ser de los más seguros, que cumple con todas las medidas de seguridad, como PCR previo al embarque, el viaje con mascarillas, los filtros del avión que mantienen el aire limpio un 99%, que al arribo se hace otro testeo y si dieran positivo se los aísla y se les hace seguimiento. Las compañías aéreas están imposibilitadas para confirmar una fecha cierta de vuelo a sus pasajeros. No hay claridad ni previsibilidad en las autorizaciones de vuelo. Además, no saben cuál es la metodología que usan las autoridades para la distribución y asignación de pasajes. El proceso sigue totalmente arbitrario y a veces parece ser discriminatorio. Además, los testimonios de los pasajeros varados coinciden en que, si bien ellos firmaron al salir del país un deslinde de responsabilidades al Estado, su mayor problema es la falta de información por parte del gobierno y de las aerolíneas. Quienes piden volver están repartidos en varios países, la mayoría en Estados Unidos, España, Andorra, México, Italia, Brasil y Ecuador. El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, envió una carta al presidente de la Nación en la que sostuvo: no hay explicación coherente para esta medida, y pidió que aumente el cupo de ingresos al país, alegando que se trata de una medida autoritaria. Los argentinos que se encuentran en el exterior no son necesariamente turistas, no son ricos que pueden viajar y vienen a contagiar a los que no pueden hacerlo. Son ciudadanos que han viajado gracias a su esfuerzo personal. Son trabajadores, son estudiantes o profesionales. Sea cual fuera el caso, son argentinos que tienen derecho a regresar al país, advirtió Cornejo. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 6 de agosto inclusive la vigencia del decreto de necesidad de urgencia con medidas sanitarias para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país. A la vez, amplió a través de una nueva decisión administrativa el cupo de pasajeros argentinos o residentes diarios que podrían ingresar al país por vía aérea. Al día de la fecha se encuentra vigente la siguiente normativa para viajar, ingresar y egresar del país. Con el propósito prioritario de preservar la salud pública frente a la continuidad de la pandemia, el Gobierno Nacional establece la prórroga del cierre de fronteras hasta el 1 de octubre del 2021. En la medida se eliminan las restricciones de vuelos directos desde y hacia Brasil, Chile, Reino Unido y demás países que tenían limitaciones de vuelos. A su vez, se amplía el cupo de ingreso de vuelos para argentinos, residentes, familiares directos de argentinos y familiares de residentes. 11.000 plazas semanales desde el 7 de agosto hasta el 5 de septiembre y 16.000 plazas semanales a partir del 6 de septiembre hasta el 6 de octubre.